Los invitados aplaudían mientras Camila caminaba hacia el altar. Su vestido blanco brillaba bajo las luces de la iglesia, pero algo estaba terriblemente mal. Las flores que había elegido cuidadosamente no estaban. El pastel de 3 pisos había desaparecido misteriosamente. Y su suegra, doña Elena, sonreía desde la primera fila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo que Camila no sabía es que Elena había orquestado el sabotaje perfecto durante meses, hasta que alguien decidió exponer toda la verdad frente a los 250 invitados, revelando una conspiración que destruiría para siempre la imagen de madre perfecta. Antes de continuar con este momento tan intenso, quiero agradecer a todos los que nos ven desde México, España, Colombia, Argentina y muchos otros países. Si tu país no está aquí, dinos en los comentarios de dónde nos ven. Tu apoyo hace crecer esta comunidad. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias llenas de secretos y drama. Para el mundo exterior, doña Elena era la suegra ideal. Sonreía en las fotos familiares, abrazaba a Camila en las reuniones, hablaba maravillas de ella cuando había visitas. Mi nuera es una joya, decía con voz dulce cuando llegaban las amigas a tomar té. No sé qué haría mi hijo Diego sin ella. Es la hija que siempre quise tener. Pero detrás de esa fachada perfecta se escondía una mujer controladora y manipuladora que veía a Camila como una amenaza a su dominio sobre Diego. Ninguna mujer será jamás suficientemente buena para mi hijo, pensaba Elena mientras fingía cariño maternal. La obsesión de Elena con Diego había comenzado desde que era niño. Después de que su esposo muriera cuando Diego tenía apenas 10 años, Elena había volcado toda su energía emocional en su único hijo. Diego se había convertido no solo en su razón de vivir, sino en su posesión más preciada. Durante la adolescencia de Diego, Elena había saboteado sutilmente cada relación que él intentaba formar. «Esa muchachita no es buena para ti, mi amor», le susurraba. «Puedes hacer mucho mejor». Cuando Diego cumplió 20 años, Elena había perfeccionado el arte de deshacerse de cualquier mujer que amenazara su posición como la única mujer importante en la vida de su hijo. Pero Camila había sido diferente. Diego se había enamorado tan perdidamente que por primera vez había puesto límites con su madre. «Mamá, voy a casarme con Camila, te guste o no», le había dicho con firmeza que Elena nunca había escuchado antes. Ese había sido el momento en que Elena declaró una guerra silenciosa. Durante los 2 años de noviazgo, Elena había implementado una campaña sistemática para destruir la relación. Sus tácticas eran sutiles pero devastadoras, siempre cuidando de mantener las apariencias. Cuando Camila cocinaba para una cena familiar importante, Elena accidentalmente agregaba demasiada sal a la comida mientras ella no miraba. «Ay, qué pena que no salió bien», decía frente a los invitados con falsa compasión. «Supongo que aún está aprendiendo a cocinar para nuestra familia». Elena interceptaba las llamadas telefónicas importantes de Camila. Cuando llamaban de ofertas de trabajo o oportunidades profesionales, Elena contestaba: «Camila no está disponible ahora, está muy ocupada con los preparativos de boda. Mejor llamen en unos meses». Camila perdió 3 oportunidades laborales excelentes sin saber por qué nunca la volvían a contactar. Durante las compras para la boda, Elena saboteaba cada decisión. Camila había elegido flores rosas y blancas, pero Elena llamó al florista haciéndose pasar por ella para cambiar la orden a flores amarillas porque van mejor con el tema. Cuando Camila protestó, Elena fingía inocencia. ¿En serio? ¡Qué extraño! Tal vez hubo una confusión. Los vestidos de las damas de honor fueron accidentalmente ordenados 2 tallas más pequeñas. El lugar de la recepción tuvo problemas de última hora que Elena había orquestado contactando al gerente para crear complicaciones. El fotógrafo canceló la semana anterior porque Elena le había dicho que la boda se había pospuesto. Cada sabotaje era seguido por comentarios aparentemente inocentes. «Qué lástima que estas cosas pasen, mi amor. Tal vez es una señal de que deberían esperar un poco más para casarse». Para el mes anterior a la boda, Camila estaba al borde de un colapso nervioso.
Cada detalle que había planeado meticulosamente estaba saliendo mal. No entiendo qué está pasando, le lloraba a Diego. Es como si todo el universo conspirara contra nuestra boda. Diego, que trabajaba largas horas y no presenciaba directamente los sabotajes, trataba de consolar a Camila. Son solo detalles, mi amor. Lo importante es que nos vamos a casar. Pero para Camila no eran solo detalles. Era su día especial volviéndose una pesadilla. Elena aprovechaba cada crisis para posicionarse como la salvadora. No te preocupes, mija, le decía con falsa dulzura, yo te ayudo a solucionarlo. Luego procedía a arreglar las cosas de maneras que siempre beneficiaban sus propias preferencias en lugar de las de Camila. Cuando Camila se quejaba con amigas sobre los problemas constantes, Elena se aseguraba de que Diego se enterara. Me preocupa que Camila esté tan estresada, le decía a su hijo. Las novias no deberían estar tan alteradas. Tu papá y yo nos casamos sin tanto drama. El estrés comenzó a afectar la relación de Diego y Camila. Ella estaba constantemente ansiosa. Él estaba frustrado por no poder ayudar efectivamente. A veces siento que tu madre me odia, le confesó Camila una noche. Diego defendió a Elena automáticamente. Mi mamá te adora. Solo quiere que todo salga perfecto para nosotros. La última semana antes de la boda, Elena intensificó sus esfuerzos para crear el caos máximo. Contactó al pastelero haciéndose pasar por Camila. Ha habido un cambio de planes. La boda se pospuso indefinidamente. Cancelen el pedido. El pastelero, confundido, canceló el elaborado pastel de 3 pisos que había tomado semanas planificar. Elena también llamó al florista. Soy la madre del novio. Ha habido una emergencia familiar. Necesitamos cancelar todas las flores. Las hermosas rosas blancas y peonias que Camila había soñado desaparecieron de la orden. Al músico le dijo, la novia decidió cambiar toda la música. No vengan el sábado. Les avisaremos cuando tengamos los nuevos arreglos listos. La música que Diego y Camila habían elegido cuidadosamente, incluyendo su canción, fue cancelada. Pero el sabotaje más cruel fue con el vestido de novia. Elena contactó a la boutique. Habla la futura suegra. Camila ha estado perdiendo mucho peso por estrés. Necesitamos ajustar el vestido 2 tallas más pequeño para que le quede bien. El vestido perfecto que Camila había elegido fue alterado hasta quedar completamente diferente. Cada vez que algo salía mal, Elena consolaba a Camila con comentarios venenosos disfrazados de apoyo maternal. Mi pobre niña, qué mal que te esté pasando todo esto. A lo mejor el destino te está diciendo algo sobre esta boda. La mañana de la boda, Camila despertó con la esperanza de que finalmente todo saldría bien. Pero cuando llegó a la iglesia para los preparativos finales, se encontró con el desastre completo. El ambiente, que debería haber estado lleno del dulce aroma de las flores y la energía de la anticipación, era extrañamente silencioso. No había flores decorando el altar, ni los pasillos, ni los bancos. El arreglo que había costado miles de pesos y que había planeado durante meses simplemente no existía. Debe ser un error, murmuró Camila, sintiendo un nudo en el estómago, y llamó desesperadamente al florista. La voz del otro lado sonaba confundida. Señora, usted misma canceló el pedido hace 3 días, le dijo el florista, con un tono extrañado. Su suegra llamó diciendo que había una emergencia familiar. No me dijo más detalles. Lo siento mucho, es un trabajo que me hubiera gustado hacer. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. Una emergencia familiar, ¿pero cuál? Nadie le había dicho nada. Minutos después, la empleada de la boutique entró en el cuarto de novia con el vestido de Camila. Lo extendió con cuidado, pero Camila lo miró sin reconocerlo. Las alteraciones lo habían convertido en algo completamente diferente a lo que había elegido. El escote era más profundo, las mangas habían sido eliminadas, y un lazo grotesco había sido añadido en la espalda. Este no es mi vestido, lloró Camila, un sollozo ahogado escapando de su garganta. ¿Qué le hicieron?
Su suegra dijo que había perdido mucho peso y necesitaba ajustes mayores, explicó la empleada de la boutique, con una voz robótica que hacía eco de las palabras de Elena. Seguimos exactamente sus instrucciones. Una por una, cada sorpresa devastadora se revelaba. El DJ de la música de boda no llegó, ni el pastel de 3 pisos que había tomado meses planificar. El fotógrafo profesional, al que Camila le había pagado un anticipo, envió un mensaje de texto disculpándose. Todo lo que Camila había planeado obsesivamente había sido saboteado sistemáticamente. Diego encontró a Camila llorando incontrolablemente en el cuarto de novia. Se sentó a su lado, sintiendo la impotencia de no poder arreglar el desastre. «Mi amor, ¿qué está pasando?», le preguntó con desesperación. Camila apenas podía hablar entre sollozos. «Todo está arruinado, Diego. Todo. No hay nada de lo que planeamos». La escena se sentía surreal, como si estuvieran en una pesadilla de la que no podían despertar. No eran solos las cosas, era el sentimiento de que alguien había hecho esto a propósito para herirla. Camila miró a Diego con ojos rojos e hinchados y le susurró una pregunta que le rompió el corazón. «¿Por qué me pasa esto a mí?». Mientras Camila se desmoronaba emocionalmente, su hermana menor, Patricia, comenzó a investigar qué había pasado realmente. Patricia siempre había desconfiado de Elena, notando inconsistencias en su comportamiento. Había notado las miradas frías que Elena le lanzaba a Camila cuando Diego no estaba mirando y la forma en que siempre encontraba una razón para criticar sus decisiones. Patricia observó a Camila sentada en el suelo, llorando, mientras Diego trataba de consolarla. La imagen del vestido arruinado y del altar vacío activó un instinto en Patricia. Esto no era mala suerte. Esto era algo mucho más siniestro. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Patricia tomó el control. Comenzó a llamar a cada proveedor cancelado, pero esta vez con una intención específica. ¿Quién exactamente canceló el servicio?, preguntaba con voz firme. La respuesta era siempre la misma. Una mujer mayor que decía ser la suegra o la futura suegra había llamado con autoridad para cancelar todo. Patricia notó un patrón escalofriante. La voz había sonado muy dulce o muy convincente. Los proveedores le daban más detalles, como la hora exacta de la llamada o el número del que había llamado. Todo apuntaba en una dirección. ¿Reconocería la voz si la escuchara de nuevo?, preguntó Patricia al pastelero. Por supuesto, respondió él. Fue muy específica sobre los detalles. Dijo que era Elena Morales, la madre del novio. Patricia confrontó a las empleadas de la boutique. La señora que pidió las alteraciones, ¿cómo se veía? Una mujer elegante de unos 55 años, cabello castaño, muy bien vestida. Dijo que conocía mejor que nadie las necesidades de la novia. La descripción coincidía perfectamente con Elena. Pero Patricia necesitaba evidencia concreta antes de acusar a la madre de Diego de sabotear intencionalmente la boda de su propio hijo. Patricia recordó que Elena siempre grababa las conversaciones importantes para no olvidar detalles. Había visto el teléfono de Elena con aplicaciones de grabación. Si Elena había planeado todo esto, tal vez había guardado evidencia de sus propias fechorías. Patricia convenció a su prima, quien trabajaba en sistemas, de ayudarla a revisar discretamente el teléfono de Elena mientras ella estaba distraída preparándose para la ceremonia. Lo que encontraron fue una biblioteca completa de evidencia. Elena había grabado todas sus conversaciones con los proveedores. En los audios, su voz era clara e inconfundible. Habla Elena Morales, la suegra. Necesito cancelar el pedido de mi nuera inmediatamente. Pero lo más devastador fueron las notas de voz que Elena se enviaba a sí misma, planificando cada sabotaje. Mañana llamo al florista para cancelar las rosas. Camila va a quedar como una novia desorganizada frente a la familia. Había también conversaciones grabadas con sus amigas, donde Elena se jactaba de sus planes. Esa niña cree que va a quitarme a mi Diego, pero no sabe con quién se metió. Para cuando termine con ella, Diego se dará cuenta de que cometió un error. Patricia encontró incluso un diario en el teléfono donde Elena documentaba cada sabotaje. Día 1.
Agregué sal extra a la comida de Camila. Diego notó que sabía raro. Misión cumplida. Día 15. Intercepté llamada de trabajo para Camila. Una oportunidad menos para que se haga independiente. La evidencia era abrumadora y undeniable. Elena no solo había saboteado la boda, sino que había documentado obsesivamente cada paso de su plan destructivo. Patricia se enfrentó a una decisión imposible. Tenía evidencia concreta de que Elena había destruido intencionalmente la boda más importante de la vida de su hermana. Pero exponer a Elena significaría causar un escándalo familiar devastador. ¿Qué hago?, le preguntó a su prima. Si le digo a Camila, se va a destruir emocionalmente. Si le digo a Diego, va a destrozarlo saber que su propia madre saboteó su boda. Pero si no digo nada, Elena va a seguir manipulando y destruyendo la vida de mi hermana. Su prima fue clara. Patricia, Elena no va a parar aquí. Si es capaz de sabotear la boda, ¿qué crees que va a hacer durante el matrimonio? Cuando tengan hijos. Esta mujer es peligrosa. Patricia tomó una decisión que cambiaría todo. Expondría a Elena públicamente durante la ceremonia, frente a todos los invitados. Si Elena quiso hacer esto público arruinando la boda frente a todos, entonces público va a ser su castigo. El plan era arriesgado y nuclear. Destruiría a Elena públicamente, pero también salvaría a Camila de años de manipulación y abuso psicológico futuro. La adrenalina se mezcló con un miedo paralizante. ¿Estaría haciendo lo correcto? ¿O solo traería una vergüenza irreparable a la familia? La certeza de que Elena no se detendría fue lo único que la mantuvo firme. Patricia preparó una presentación en su teléfono, con todas las grabaciones de Elena organizadas en una línea de tiempo cronológica, como un documental criminal. Su prima, quien trabajaba en sistemas, ya le había dicho que podía conectar un pequeño dispositivo para amplificar la señal de audio de su teléfono a los altavoces de la iglesia. Patricia se acercó al operador de sonido de la iglesia, un hombre robusto y tranquilo que era amigo de la familia. «Necesito su ayuda», Julio le susurró. «Para una sorpresa muy especial para la novia. Necesito acceso al micrófono». Él le sonrió y asintió, sin imaginar el drama que estaba a punto de desatarse. A pesar del caos, la ceremonia comenzó. El ambiente en la iglesia era tenso. Los invitados murmuraban entre ellos, señalando la evidente falta de decoración. El altar, que debería haber estado adornado con flores, se veía triste y vacío. La música improvisada por un organista de último minuto era disonante y melancólica. «Pobrecita la novia», susurraban las tías. «Todo le está saliendo mal». Elena se veía radiante en la primera fila, disfrutando secretamente del desastre que había creado. Su sonrisa perfecta era la de una villana que acababa de ganar una batalla, con una chispa de maldad en sus ojos que solo Patricia podía ver. Su plan había funcionado. Todo lo que odiaba de la boda había sido destruido. Camila caminó hacia el altar con un vestido que odiaba, sin las flores que había soñado, sin la música que había elegido. La vergüenza era una carga pesada en sus hombros. Pero decidió continuar porque amaba a Diego más que a una boda perfecta. El sacerdote, ajeno a la tensión en el aire, comenzó la ceremonia con palabras tranquilizadoras. «Queridos hermanos, nos reunimos hoy para celebrar el amor entre Diego y Camila». Elena se relajó en su asiento, pensando que había ganado la guerra al arruinar el día más importante de su nuera. Su victoria era casi completa. Pero cuando llegó el momento de los votos, Patricia se acercó al micrófono. La movió tan deliberadamente y con tanta confianza que capturó la atención de todos. Su figura se veía extrañamente poderosa y decidida en medio de la iglesia. Elena palideció instantáneamente. Su sonrisa desapareció, un rictus de pánico reemplazó su falso gozo. Algo en el tono de Patricia le dijo que su mundo estaba a punto de colapsar. La gente se detuvo a medio susurro. «Perdonen la interrupción», dijo Patricia con una voz que, aunque firme, temblaba ligeramente de la emoción. «Pero antes de que Diego y Camila se prometan amor eterno,
Hay algo que toda la familia necesita escuchar. Un silencio absoluto cayó sobre la iglesia. Todos los ojos se volvieron hacia ella, una mezcla de curiosidad, confusión y anticipación. La tía de Elena, sentada a su lado, le dio un codazo suave. «Pero, ¿qué está pasando?», susurró. Elena solo la miró con ojos aterrorizados, sin palabras. «Durante meses», continuó Patricia, su voz ganando fuerza, «todos hemos visto cómo le salía mal a Camila cada detalle de esta boda. Flores canceladas, pasteles desaparecidos, música que no llegaba. Pensamos que era mala suerte». Los invitados escuchaban con curiosidad, el silencio solo roto por el sonido de una tos nerviosa o el movimiento de un pie. Diego y Camila miraban confundidos, sin saber si Patricia estaba haciendo una broma o si algo más serio estaba ocurriendo. Elena intentó levantarse de su asiento para detener lo que veía venir, pero continuó implacablemente, con los ojos fijos en los de Elena. Pero no era mala suerte. Era sabotaje sistemático. Y tengo las pruebas. Patricia conectó su teléfono al sistema de sonido de la iglesia. Un leve sonido estático llenó el espacio antes de que el primer audio se escuchara. El primer audio llenó la iglesia, la voz inconfundible de Elena, con su voz dulce y controlada. «Habla Elena Morales, la suegra. Necesito cancelar todas las flores inmediatamente. Ha habido una emergencia familiar». El silencio fue total, solo roto por el eco de la voz de Elena. Los invitados se miraban, boquiabiertos, incrédulos. Elena se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. «Esto es mentira. Patricia está inventando todo esto», gritó, su voz aguda y desesperada, pero fue en vano. Su propia voz continuó sonando desde los altavoces, cancelando el pastel, la música, saboteando cada detalle meticulosamente, dejando una huella de su crimen. Diego estaba paralizado, su rostro una máscara de shock y traición, escuchando la voz de su propia madre destruir sistemáticamente el día más importante de su vida. Camila lloraba, pero ahora de alivio al entender que no había sido su culpa. Los audios más devastadores llegaron después. Elena hablando con sus amigas, riéndose. «Esa niña cree que va a quitarme a mi Diego, pero no sabe con quién se metió». El sonido de la risa de Elena sonaba como un eco maligno en el recinto sagrado de la iglesia. Los invitados explotaron en murmullos de shock, indignación y disgusto. Elena intentó negar todo. «Están manipulando esas grabaciones. Patricia siempre me ha odiado». Pero había demasiada evidencia, demasiados detalles específicos. Diego se acercó a su madre con una mezcla de dolor y furia que nunca había sentido. «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste sabotear mi boda?». Elena, viendo que sus mentiras ya no funcionaban, mostró su verdadera naturaleza. «Todo lo que hice fue por tu bien. Esa mujer no te merece. Ninguna mujer va a ser suficientemente buena para mi hijo». «Tú no decides eso», gritó Diego por primera vez en su vida a su madre. «Tú no eres mi esposa. Yo elijo con quién casarme». Elena se volvió más agresiva. «He dedicado toda mi vida a criarte. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es por ti. No voy a permitir que una extraña venga a robarte de mí». Los invitados comenzaron a entender la dimensión psicológica del problema. No era solo una suegra difícil, era una madre obsesivamente posesiva que veía a su hijo como su propiedad emocional. Camila encontró finalmente su voz. «Elena, durante 2 años pensé que era mi culpa que no te gustara. Pensé que no era suficientemente buena para tu familia. Pero el problema nunca fui yo. El problema eres tú y tu obsesión enfermiza con tu hijo». Elena, humillada frente a toda la familia extendida, los amigos y la comunidad, intentó un último juego de manipulación. «Diego, soy tu madre. Todo lo que hice fue por amor». Pero Diego había llegado a su límite. «Mamá, lo que hiciste no fue amor. Fue control, obsesión y crueldad hacia la mujer que amo», le dijo con una firmeza que sorprendió a todos. «No quiero verte en mi boda. Vete de aquí». Los hermanos de Elena,
presentes en la ceremonia, se acercaron avergonzados. «Elena, esto está mal. Muy mal. Saboteaste la boda de tu propio hijo». Su propia familia la rechazó públicamente. Los amigos de Elena, que habían escuchado sus conversaciones grabadas donde se jactaba de sus sabotajes, la miraban con horror y disgusto. La imagen de madre devota que había cultivado durante décadas se desintegró en minutos. Elena tuvo que abandonar la iglesia completamente sola, su reputación destruida, su relación con su hijo aparentemente terminada para siempre. Pero lo más devastador para Elena fue la realización de que había destruido exactamente lo que más quería proteger, su relación con Diego. El camino de Elena fuera de la iglesia fue un paseo de la vergüenza. Sus zapatos de diseñador, que una hora antes parecían tan elegantes, se sentían pesados y grotescos. La mirada de lástima de su propia hermana y el horror en los rostros de sus amigas más cercanas fueron un castigo más grande que cualquier grito. «Elena, ¿cómo pudiste?», le susurró su hermana, una pregunta que contenía toda la traición del mundo. Ella no respondió. No tenía palabras para defender lo indefendible. La puerta de la iglesia se cerró detrás de ella con un sonido sordo, dejando un silencio que fue más ensordecedor que los gritos. Estaba en la calle, completamente sola en un día que estaba destinado a ser una de las mayores celebraciones de su vida. Se sentó en la acera, las lágrimas finalmente cayendo, no de arrepentimiento, sino de rabia. «Me odian», se dijo a sí misma, con la voz quebrada. «Me traicionaron todos. Camila los envenenó contra mí». Pero incluso mientras se defendía, una pequeña voz en su cabeza, la voz de la verdad que había silenciado durante décadas, susurraba: ella lo había hecho. Ella había destruido todo. El viaje a casa en el taxi fue un tormento. El chofer, ajeno a todo, ponía música pop alegre que a Elena le sonaba como una burla cruel. La luz del sol que entraba por la ventana se sentía fría. Se miró en el espejo retrovisor y apenas reconoció a la mujer con los ojos inyectados en sangre y el rímel corrido. El maquillaje, su armadura diaria, ahora era una máscara rota. El reflejo de la mujer que había sido la madre perfecta de la sociedad se había desvanecido para siempre. Cuando llegó a su casa, el silencio era abrumador. La casa, que siempre había sido un refugio de su mundo de fachada, ahora se sentía como una prisión vacía. La soledad, que siempre había empujado a Diego a regresar a ella, ahora era su única compañía. La mañana siguiente, el teléfono no paró de sonar, pero cada vez que contestaba, sus amigas le colgaban. Los mensajes de texto eran cortos y fríos. «No creo que deberíamos seguir viéndonos, Elena». Unas cuantas llamadas eran de parientes que le pedían, por el bien de la familia, que nunca hablara del tema de la boda de nuevo. La humillación no se había quedado en la iglesia, la historia se estaba esparciendo como fuego. Por primera vez en su vida, Elena se sintió verdaderamente impotente. Ya no podía manipular, ya no podía controlar, ya no podía esconderse. La vida que había construido, la reputación que había fabricado, el amor de su hijo que había creído poseer, todo se había desvanecido. No tenía a nadie. No tenía nada. Las paredes de su casa se sentían más estrechas, el aire más pesado. Se encontró mirando fotos antiguas de ella y Diego, de él como un niño, de él como un adolescente, y por primera vez no sintió orgullo posesivo, sino un dolor agudo de pérdida. Ella había creado esa distancia. Ella había construido el abismo entre ellos. Y por más que se negara a aceptar la verdad, la soledad era la prueba más cruel de que era completamente cierto. Después de que Elena se fuera, el silencio en la iglesia era más pesado que el que había antes. Una mezcla de shock, incomodidad y lástima flotaba en el aire. Algunos invitados se miraban sin saber qué hacer, otros ya se ponían de pie, pensando que la ceremonia había terminado abruptamente. El caos que Elena había sembrado no se había ido con ella. En ese momento de incertidumbre, Diego caminó hacia el micrófono con una determinación silenciosa en sus ojos. Su mirada recorrió a los 250 invitados, quienes estaban completamente en silencio. Luego, miró a Camila,
que aún estaba temblando, y le tomó la mano. En ese simple gesto, todos entendieron que la boda no había terminado. Diego exhaló profundamente, y su voz, aunque un poco quebrada, llenó el recinto. Sé que esto ha sido difícil, comenzó, buscando las palabras correctas. Traumático para todos, pero especialmente para Camila. Hizo una pausa para tragar saliva. Mi madre arruinó muchos de los detalles que ella planeó con tanto cariño. El vestido, las flores, el pastel, pero lo que no pudo arruinar es nuestro amor. Porque este día no se trata de flores o de música. Se trata de dos personas que se aman, y no hay nada en este mundo que pueda cambiar eso. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas al escuchar esas palabras. Era la confirmación pública de su lealtad, la prueba de que su amor era más fuerte que cualquier manipulación. Los invitados, conmovidos por su sinceridad y valentía, se quedaron inmóviles en sus asientos, listos para ver el final de la historia. El aplauso fue espontáneo. Primero un par de manos, luego un eco, luego una ola de sonido que creció hasta convertirse en una ovación de pie. Los invitados aplaudieron espontáneamente. Patricia organizó rápidamente una solución. Todos los que trajeron flores naturales en sus trajes, regálenlas para decorar el altar. En minutos, el altar se llenó de rosas de solapa, corsajes y pequeños arreglos que los invitados habían llevado. Un invitado que era músico profesional se ofreció a cantar la canción que Diego y Camila habían elegido. Otros invitados comenzaron a organizarse para crear la celebración que Elena había intentado destruir. ¿Sabes qué?, le dijo Camila a Diego. Esta boda improvisada con flores de los invitados y música de corazón es más hermosa que cualquier cosa que hubiera planeado. La ceremonia continuó con una emotividad genuina que ningún sabotaje podría arruinar. Cuando se besaron como esposos, el aplauso fue ensordecedor, no solo por el matrimonio, sino por la victoria del amor sobre la manipulación. La recepción se convirtió en una celebración espontánea donde los invitados compartieron comida, música improvisada y una alegría genuina que ningún evento planificado profesionalmente habría podido generar. Diego y Camila habían construido su nueva vida completamente independientes de Elena. Diego había cortado el contacto con su madre después de la boda, algo que nunca pensó que sería capaz de hacer. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones, cartas desesperadas de su madre, llamadas que colgaba y súplicas a través de familiares. ¿Te arrepientes de haber expuesto a tu suegra tan públicamente?, le preguntó una amiga a Camila. Jamás, respondió sin dudarlo. Elena había planeado sabotear no solo mi boda, sino probablemente todo mi matrimonio. Patricia me salvó de años de tortura psicológica. Elena intentó varias veces contactar a Diego, pero todas sus comunicaciones seguían el mismo patrón. Primero negación, luego justificación, finalmente súplicas manipuladoras. Hijo, yo solo quería protegerte, escribía en sus cartas, sin reconocer el daño que había causado. Esa mujer te ha envenenado contra mí. Diego leía cada mensaje y se daba cuenta de que su madre aún no entendía la magnitud de lo que había hecho. La familia extendida se había dividido. Algunos parientes defendían a Elena. Es tu madre, Diego. Las madres a veces cometen errores por amor. Otros apoyaban completamente a la pareja. Lo que Elena hizo fue enfermizo y cruel. Diego había comenzado terapia para entender cómo la obsesión de su madre había afectado todas sus relaciones previas. Ahora entiendo por qué todas mis novias anteriores se alejaban, le dijo al terapeuta. Mamá la saboteaba sistemáticamente, pero de manera tan sutil que yo no me daba cuenta. Un año después de la boda, Elena apareció en la casa de Diego y Camila. Se veía demacrada, más vieja, quebrada por el aislamiento social que había experimentado desde el escándalo de la boda. Por favor, le suplicó, con la voz ahogada por las lágrimas, solo déjenme explicarles. Sé que cometí errores, pero son mi familia. Diego no quería ni verla, pero Camila lo convenció de escuchar lo que tenía que decir, sabiendo que este era el primer paso para sanar realmente. El encuentro ocurrió en la sala de la pareja, un espacio neutral.
La tensión era casi palpable, una nube que flotaba entre los tres. Elena se sentó en el borde de un sillón, con la cabeza baja, sin atreverse a mirar a los ojos de su hijo. Elena, comenzó Camila con firmeza, rompiendo el silencio. Si quieres estar en nuestras vidas, necesitas entender algunas cosas. Primero, lo que hiciste no fueron errores. Fue abuso psicológico sistemático. Diego, al ver que su madre estaba a punto de protestar, intervino. Sí, mamá. Fue abuso. Y fue intencional. Necesitas reconocerlo completamente. Elena levantó la vista, sus ojos suplicantes. Solo quería lo mejor para mi hijo. No, la interrumpió Diego con voz cortante. Querías controlarme. Querías que fuera tu esposo emocional para siempre, no el esposo de otra mujer. La conversación reveló que Elena había estado en terapia obligatoria después de que otros familiares amenazaran con cortarle el contacto completamente. El terapeuta dice que tengo problemas de apego, admitió Elena, sus hombros encorvados en derrota. Dice que confundí amor maternal con posesión. ¿Y qué piensas tú?, preguntó Camila, su voz más suave, buscando una respuesta honesta. ¿Crees que es verdad? Elena tardó varios minutos en responder, el silencio de la sala solo roto por un sollozo ahogado. No lo sé. Durante tanto tiempo pensé que todo lo que hacía era por amor que ya no puedo distinguir entre amar y controlar. Diego y Camila establecieron condiciones muy claras si Elena quería regresar gradualmente a sus vidas. Primera condición, dijo Diego, su voz sin rastros de la ira pasada, ahora llena de una frialdad calculada. Reconoces completamente que saboteaste nuestra boda intencionalmente, sin justificaciones ni excusas. Elena luchó con esto. Su boca se abría y se cerraba, las palabras atrapadas en su garganta. Sí, saboteé la boda. Quería que se dieran cuenta de que no estaban listos para casarse. No, la corrigió Camila, su voz como la de un cirujano removiendo un tumor. Quería separarnos. Admítelo completamente. Después de una hora dolorosa, Elena finalmente dijo las palabras que necesitaban escuchar, su voz apenas un susurro. Saboteé su boda porque estaba celosa. Celosa de que Camila fuera más importante para Diego que yo. Quería destruir su relación para tener a mi hijo solo para mí. Segunda condición, continuó Diego. Continúas en terapia psicológica y nos das permiso de hablar con tu terapeuta sobre tu progreso. Elena accedió, desesperada por cualquier oportunidad de reconexión. Tercera condición, añadió Camila. Si tenemos hijos, nunca estarás sola con ellos hasta que demostremos que puedes respetar nuestras decisiones como padres. Esta fue la condición más difícil para Elena, pero también la aceptó. Cuarta condición, concluyó Diego. Si vuelves a manipular, mentir o sabotear cualquier aspecto de nuestras vidas, el contacto termina para siempre. Sin segundas oportunidades. El proceso de reconciliación había sido lento y doloroso, pero había progreso real. Elena veía a Diego y Camila una vez al mes, siempre en lugares públicos, siempre con límites claros. Las primeras reuniones eran silenciosas, tensas, llenas de incomodidad, pero gradualmente comenzaron a hablar de temas superficiales y con el tiempo, a compartir anécdotas. ¿Cómo te sientes sobre la relación con tu suegra ahora?, le preguntó una amiga a Camila. Es complejo, admitió. Elena está realmente tratando de cambiar, pero siempre tengo que estar alerta a señales de manipulación. Es como caminar sobre cáscaras de huevo, esperando que una se rompa. Elena había perdido la mayoría de sus amistades después del escándalo de la boda. Su círculo social la había rechazado cuando se corrió la voz de lo que había hecho. Perdí todo por mi obsesión, le confesó a su terapeuta. Amistades, reputación, relación con mi hijo. Todo. Pero había señales genuinas de cambio. Cuando Camila consiguió una promoción importante en el trabajo, Elena fue la primera en felicitarla sinceramente, no con un mensaje superficial, sino con una llamada larga y genuina. Cuando Diego tuvo un problema de salud menor, Elena preguntó cómo podía ayudar sin tratar de tomar control de la situación.
El mayor cambio, observó Diego, es que mamá ya no habla de mí como su posesión. Ahora reconoce que soy un adulto independiente con mi propia familia. Sin embargo, ambos sabían que la vigilancia constante era necesaria. Elena tiene 25 años de patrones manipuladores, les había explicado el terapeuta familiar. El cambio real toma años y puede haber recaídas. Cuando Camila quedó embarazada, fue la prueba definitiva de si Elena realmente había cambiado. En el pasado, habría intentado controlar cada aspecto del embarazo y la crianza. Para sorpresa de todos, Elena respetó los límites establecidos. Preguntó en lugar de asumir, sugirió en lugar de demandar, y aceptó las decisiones de Diego y Camila sin argumentar. El primer ultrasonido que Elena vio, no lo comentó, solo se quedó en silencio con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de esperanza. ¿Cómo quieren que los ayude?, preguntó Elena cuando nació su nieto. Quiero ser útil, pero no quiero interferir. Era una pregunta que nunca había hecho antes en su vida. Camila, cautelosamente optimista, permitió que Elena los ayudara con tareas específicas: comprar pañales, preparar comidas, lavar ropa del bebé. Pero siempre bajo supervisión y con límites claros. La abuela puede cuidar al bebé por 2 horas mientras nosotros descansamos, estableció Diego, pero no puede tomar decisiones sobre alimentación, sueño o cuidado médico. Elena aceptó todas las condiciones sin protestar. El momento más emotivo llegó cuando Elena cargó a su nieto por primera vez. Su expresión de sorpresa, asombro y adoración era completamente genuina. Gracias por darme esta segunda oportunidad, le dijo a Camila con lágrimas genuinas. Sé que no la merezco después de todo lo que les hice. 3 años después del sabotaje de la boda, la familia había encontrado un equilibrio frágil pero funcional. Elena participaba en sus vidas, pero bajo términos estrictos que protegían a Diego y Camila de futuros abusos. ¿Perdonaste realmente a tu suegra?, le preguntó una amiga a Camila durante una reunión. Es complejo, respondió Camila. Perdoné en el sentido de que ya no siento odio hacia ella, pero nunca olvidaré lo que hizo, y nunca bajaré completamente la guardia. Diego había aprendido a establecer límites con su madre de una manera que nunca había sido capaz antes. Amo a mi mamá, reflexionaba, pero ahora entiendo que amarla no significa permitir que me controle o lastime a mi familia. Elena, por su parte, había perdido mucho pero había ganado algo también: una oportunidad de tener una relación auténtica con su hijo por primera vez en décadas. Antes tenía a Diego como prisionero emocional, admitió en terapia. Ahora tengo que ganarme su amor genuinamente cada día. La historia se había convertido en leyenda en su círculo familiar. La boda saboteada se contaba como una advertencia sobre los peligros de la manipulación maternal extrema y como un ejemplo de que es posible sanar relaciones tóxicas con límites firmes. ¿Valió la pena toda esta lucha?, le preguntó Diego a Camila una noche, mientras observaban a Elena jugar cuidadosamente con su nieto bajo su supervisión. Sí, respondió Camila, porque ahora nuestro hijo va a crecer viendo lo que son relaciones familiares saludables, no tóxicas. ¿Conoces a alguien que haya tenido que lidiar con una suegra manipuladora? Esta historia nos enseña que el abuso psicológico puede venir de los lugares más inesperados, incluso de la propia familia. La manipulación familiar es más común de lo que pensamos. Las personas controladoras cuentan con el silencio y la lealtad familiar para continuar con su comportamiento destructivo. Pero cuando se expone la verdad públicamente, pierden su poder. ¿Crees que Patricia hizo bien en exponer a Elena frente a todos los invitados? ¿O debería haber manejado la situación en privado? A veces, los problemas públicos requieren soluciones públicas. Suscríbete si crees que las relaciones familiares deben basarse en respeto mutuo, no en control y manipulación. Comparte si conoces a alguien que necesita el valor para confrontar el abuso familiar. Y comenta, ¿has vivido una situación similar con familiares tóxicos? Recuerda, el amor verdadero nunca requiere control, manipulación o sabotaje.
Si alguien dice que te controla por amor, eso no es amor, es posesión.